Muy bien. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso un director de cine. Entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí. Les gustó mucho y me elogiaron, me alabaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño. Y de ahí viene entonces Chespirito. Como diminutivo, Shakespearito. Primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespearito. Okay. Yo lo castellanicé más, Chespirito, y ya se quedó el nombre. Pero no hay un personaje. Bueno, lo que pasa es que hemos visto aquí en la televisión que usted en algunos entremeses que pasaban se llamaba Chespirito. Sí. Viene Chespirito y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Porque era es su seudónimo, es tu seudónimo, sí, ¿no? E inclusive podría ser una comparación, digamos, con Cantinflas. Él era Cantinflas, aunque en cada película se llamara de manera diferente, pero el actor era, okay. Era entonces, Cantinflas. el caso aquí es lo mismo, o sea, sí. Usted es Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Muy bien. Queremos saber, la audiencia quiere saber, cómo fueron llegando una serie de personajes que durante muchos años le acompañó a usted en sus programas. Por ejemplo, ¿cómo llega Ramón Valdés a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? Yo había hecho una película, había trabajado en una película donde él y yo hacíamos unos papelitos pequeños. La película, el estelar, era Mauricio Garcés, era un gángster, y en humorismo todo, y Ramón y yo éramos 2 de los 4 ayudantes del gángster. Cómplices. Y a mí me mató de risa Ramón. Tanto con lo que hacía adentro como afuera. A mí casi podría decir que es mi cómico favorito, Ramón Valdés. Por encima de su hermano Tintán y de ¿Y Tintán? Sí. Me mató de risa. A mí también me Entonces, parece. cuando tuve mi programa, la mesa cuadrada esa de la que hablaba yo, inmediatamente lo llamé y no me... Así llega él. Muy bien, Carlos Villagrán. ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? A él en orden primero tenía llegó, yo a otro. Primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Sí. Sí. Muy bien, ¿cómo llega? Él me lo presenta el esposo de Kipi Casado, que era mi ángel protector, porque me tenía una fe enorme, me abría puertas, y él llegaba a la capital desde Monterrey, y ya nos había hablado a mí de él y a él de mí. Entonces ahí empezamos a platicar y hicimos algunas pruebas inclusive, y luego cuando la mesa cuadrada también lo llamé a él. Después tuvo tanto éxito esa mesa cuadrada que nos dieron un programa exclusivo. Éramos Ramón, Rubén y yo. Luego entró María Antonieta a leer las cartas, María Antonieta de las Nieves, a leer las cartas que mandaba el público. Nos dieron el programa que ya se empezó a llamar Chespirito, y en una fiesta particular en casa de Rubén, hicieron Rubén y Carlos Villagrán un sketchito que hacían en un programa que yo no veía nunca. Sí, pero ¿cómo llega Carlos Villagrán? ¿Él conocía a Rubén? A Rubén Aguirre. Okay. Y hacía un programa con él, y entonces hicieron una rutina, no me acuerdo, pero hablaba él con los cachetes inflados, a mí me dio mucha risa. Y había yo empezado a hacer el Chavo. Pero pero entonces no, porque yo no entré con el Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero... O sea, él no entró para el Chavo, él entró desde antes. Carlos Villagrán entró prácticamente... Porque yo entré en el 71 y todavía no existía el Chavo, y lo primero que yo hice cuando entré no fue el Chavo, fueron sketches y programas del Chapulín Colorado. Había yo hecho ya muchas otras cosas, y estaba Florinda, muy bien, estaba Ramón, estaba Rubén, y no más, ¿verdad? Okay, entonces, después entró Angelines y después entró Edgar. Ok, a eso iba. Sí, pero a él lo vi haciendo eso. Ok, entonces Angelines entra luego. Poquito después. Entonces, después viene Edgar Vivar, ¿no? Sí. Digamos que el último en entrar de la vieja guardia fue Edgar Vivar. El último. Después entró el Chato Padilla, que hacía Jaimito el cartero, pero fue bastante tiempo después. Ok. Muy bien.
¿Cómo surge el Chapulín Colorado? Yo, Muy antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo el Chapulín Colorado. Había una pequeñita diferencia que era, digamos, el apellido. Yo le había puesto el Chapulín Justiciero. Le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica fueron mayas y payasitos esos rojos, no había rojos, negros, blancos y azules. Estamos hablando de una época donde la ropa de danza ni siquiera tenía tanto colorido. Vamos, hasta el teatro era en blanco y negro. El blanco pues, es muy problemático en la televisión, el negro es fúnebre, el azul, aunque se puede usar cualquier color para discriminarlo y hacer Es que habla del chroma key. los Ok, trucos, sí, para sí. hacer los trucos del Trucos de chroma key, el usual en México era el azul. Y entonces quedó el rojo. Y dije, bueno, si le pongo Chapulín Colorado ya se justifica el color del uniforme. Pero lo interesante de esto fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes. De Antes hecho- de que yo pensara ser actor, ¿eh? De hecho, a todos los comediantes que había, Y nadie lo todos quiso. los rechazaron. ¿Y qué decían? Me decían, no, eso a mí no me gusta, no parece interesante. No le encontraron la vis cómica a los tontos. Nadie quiso A hacer. los tontos. Y yo después dije, bendito sea Dios, porque cuando tuve yo la oportunidad de hacerlo, y me abrió las puertas de todo. Al segundo programa, la gente y en la calle ya me veían y me decían, no contaban con mi astucia. Al segundo programa, la segunda De hecho, semana. el Chapulín Colorado le abrió las puertas a la televisión mexicana. Se Porque puede antes decir que las que es- telenovelas se vendieron primero los programas del Chapulín Colorado en Latinoamérica, Ok. aún antes de las telenovelas. Por eso digo, cuando me refiero a los comediantes, digo los tontos, porque inclusive los Simpson hablan y parodian al Chapulín Colorado. Pero ¿qué le gustó de Florinda? Todo. Es muy bella, Qué gentil. con un talento enorme, con unas facultades para todo. Ella escribe, no solo actúa excelentemente, escribe muy bien, baila muy bien, canta sensacionalmente bien. Ella podría en un mes o algo así de repasar nuevamente Madame Butterfly y podría cantarla. ¿Cómo? Sí, ópera, no nada más Sí, es desde algo hace muchos sencillito, años no, que estuvo. ópera. Y lo podría hacer. Produce. Ella ha producido 3 de las telenovelas mejores que se han hecho en México. La primera que le escribió, la actuó y todo lo demás, hubo una propaganda en contra, pero el rating La fue superó. excelente. O sea, Que era siempre la gente Milagro y responde. magia. Luego La Dueña, que produjo, arrasó con todo. Vivir con un genio es muy difícil porque tiene uno que aprender que son personas distintas a los demás. Por ejemplo, él no tiene conciencia del tiempo. Tuve que irle formando disciplinas de vida para que optimizara su tiempo y pudiera escribir más allá de los programas. De esa manera se hicieron la comedia musical, las películas y muchísimas otras cosas más, las obras de teatro, en fin, shows de cabaret, en fin, canciones. Pero, por ejemplo, a veces resultaba que yo guisaba una comida muy especial, iban sus hermanos y todo, y él se había ido a Televisa a dejar unos programas, pero se olvida de que tiene un compromiso con la mayor facilidad si se ponía a jugar fútbol con los técnicos, Ok. y sus hermanos y yo teníamos que comer solos porque él no llegaba. Perfecto. Una pareja común y corriente, al llegar el señor a las 6 de la tarde y decir, ¿qué no hay nada de comer cuando ya está todo levantado? Ay, 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 ay. Ocasionaría un pleito. Entonces Claro. a mí me hizo aprender una nueva forma de vivir, decir, no, ya comimos. Ok. Pues ¿qué pasó? Ay, se me olvidó. Ah, pero no te preocupes, te sirvo la comida. ¿no? Si tuviera que darle un consejo a un joven que se lo solicita, en este caso quien le está entrevistando, ¿qué consejo le daría? Que tengan proyectos. Yo creo que se es joven mientras se tengan proyectos y no importa la edad. Puede haber hombres de 85 o mujeres de 85 años, si tienen proyectos, son jóvenes. El que no los tiene, aunque tenga 14, 15, 16 años, es un anciano. Qué bien. Hay que tener proyectos y luchar por ellos
y proyectos obviamente buenos. Bueno, gracias, muy sinceras gracias por acompañarnos aquí en este programa, en estos minutos. Nos hemos sentido muy complacidos, muy grata su presencia, los que nos han comunicado esas experiencias durante tantos años de labor en su país, en México. Y sean muy bienvenidos a la República Dominicana. Ay, muchísimas Somos gracias. seguidores de su trabajo, admiramos su talento, sus capacidades